La contaminación es la presencia de un alimento o una sustancia extraña a la composición normal de un alimento que puede provocar daño al consumidor. Vamos a ver cómo podemos contaminar un alimento. Partimos el tomate, el limón, el chilito, una contaminación también se puede dar porque no tenemos higiene a la hora de tocar un alimento, no nos lavamos las manos. También vamos a ver lo que son las etapas de la contaminación, que son tres: físico, biológico y químico. Les vamos a dar un ejemplo sobre la etapa física. Física es en la etapa física es cuando colocamos los alimentos en su plato y también en algunas ocasiones hay personas que no se dan cuenta que a la hora que colocan un alimento van a veces grapas, que van cáscaras, van, como podemos ver aquí, van también ganchos andinos, que a veces las personas que están preparando los alimentos no se dan cuenta. Ahora vamos a ver la química. Ahora vamos a ver el ejemplo de la etapa química. Vamos a hacer una ensalada de tomate. Partimos los tomates, los preparamos en el trasto, los echamos y como pueden ver cayó un tomate aquí. Entonces está contaminado por lo que son desinfectante. Entonces lo echamos aquí. Esto ya se vuelve lo que es una etapa química, porque lleva químicos que hay en la cocina, desinfectantes, jabones, etc. La etapa biológica es cuando encontramos un alimento, que hay un ejemplo, lo que es un plátano, que como no lo usamos, entonces dejamos el plátano ahí. ¿Sabes qué son las setas? Las setas son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados. Este es un problema de salud a nivel mundial que afecta a todas las personas. Algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por los alimentos puede ser a la hora de consumir alimentos que ya están pasados y que su tiempo de vida ya ha caducado. ¿Algún otro ejemplo de esto puede ser la salmonela? Pues la salmonela se produce por el consumo de carnes crudas, o también se puede dar al momento de ir al mercado a comprar carne y no darse cuenta si la carne estaba dentro del mostrador o siempre la mantienen afuera. Pues se contamina a la hora de que las moscas o algún tipo de insecto se para en ella y deja sus heces regadas por ahí. Nosotros no siempre tenemos la costumbre de lavar la carne ni nada por el estilo. Y estas son las setas. La higiene personal. La higiene personal depende de cada uno de nosotros. A continuación detallaremos ciertos pasos para poder tener una buena higiene. Lo primero que debemos hacer es bañarnos diariamente y limpiarnos siempre nuestras zonas íntimas. Como segundo paso tenemos la limpieza de nuestra boca, ya que nosotros como meseros o cuando tenemos contacto con personas es fundamental que tengamos buen olor en nuestra boca. Como segundo paso debemos de tener las uñas recortadas y sin esmaltes
para las mujeres. Esto hace de que si nosotros tenemos las uñas pintadas, pueda que genere cierta contaminación. Otro paso importante sería el cabello. No lo debemos de cargar suelto ni de aspecto con tintes ni corrosivos. Otro también sería el uso de los zapatos. No los debemos de tener siempre limpios y de tener buena imagen. El uso correcto del uniforme. En este caso vamos a detallar debidamente cómo se debe de utilizar correctamente el uniforme. En este caso tenemos el uniforme de mesero. Debemos de tenerlo siempre planchado y debidamente identificado con nuestro nombre. Debe de presentarse diariamente limpio y con aspecto pulcro. Para el caso de los hombres debe de tener una camisa manga larga sin manchas y debidamente planchada. También debemos de tener una corbata que debe de tener anudado bien hecho el nudo. También el mandil no debe de tener manchas ni aspectos de arrugas. Los zapatos deben de estar bien limpiados o lustrados. En el caso de los hombres deberán de usar calcetines adecuados al pantalón. El pantalón debe de estar siempre planchado y identificado, porque muchas veces se da de que se pierde el pantalón. También en el chaleco debemos de tener en cuenta que para un mesero es fundamental estas bolsas, porque de ahí depende donde nosotros vamos a sacar corchos y nuestros lapiceros. Gracias. Les explicaré sobre el procedimiento de lavado de manos. Nos enrollamos las mangas a nivel arriba de los codos. Encendemos el chorro a toda presión. Nos lavamos las manos y los codos también. Agarramos el jabón, agregamos un poco y restregamos entre los dedos, entre las yemas, las palmas y un poco del antebrazo. Luego encendemos el chorro a toda presión y nos quitamos el exceso de jabón. Luego, con toallas de papel, nos secamos. Y estamos listos para el siguiente procedimiento. El día de hoy les voy a hablar cómo es que se colocan los alimentos en el refrigerador. En la zona de abajo se colocan los alimentos que necesitan a bajas temperaturas, ya que es la parte más fría, donde se colocan alimentos como pescados y carnes. Estos deben ir en recipientes cerrados o envueltos para evitar que el jugo se derrame. En la parte de los cajones se colocan alimentos como frutas y verduras fuera de su bolsa para evitar que estos se deterioren o se humedezcan y así tengan tiempo más de duración. En la zona media del refrigerador se colocan alimentos como lácteos y embutidos, ya que es una de las zonas que necesitan menos refrigeración. Y en la zona o parte de arriba se colocan alimentos como mermeladas,
salsas, mayonesas, mantequillas y huevos, ya que es la zona donde van los alimentos que necesitan menos refrigeración. Y por último, en la parte de arriba, que es el refrigerador, se colocan los alimentos como carnes o agua para congelar hielo. Muchas gracias, espero que les sirva de mucho. Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de cómo conservar las temperaturas de cada alimento. Los alimentos tienen una temperatura dependiendo de que sean calientes o sean frías. Como por ejemplo, los alimentos fríos, si vamos a servir un alimento frío debe estar a una temperatura exacta, porque si no esto hace que creen microorganismos y las toxinas se crean más rápido. Y si es un alimento caliente debe estar a los centígrados correctos. Para medir estos alimentos debemos hacer con un termómetro. Si vamos a usar un termómetro con aguja debemos de desinfectarlo para luego medirlo y así sucesivamente. Los alimentos frescos deben estar a una temperatura mínima o al nivel de 5 grados centígrados. Estos alimentos pueden ser carne, leche, huevos, pollo, leche abierta. Estos alimentos deben estar en refrigeración porque si no lo están, pierden el sabor y hasta el color y ya no va a ser lo mismo. También para los alimentos calientes, cuando está en refrigeración y un alimento lo queremos recalentar, debe estar a una temperatura exacta, porque si no, esto hace que el alimento se arruine y puede ya, aunque el alimento antes estaba bien, y si no lo calentamos de una manera correcta, este alimento ya va a aparecer contaminado y ya no va a tener el mismo sabor. También los alimentos, la temperatura de cada alimento debe ser correcta, como les decía, porque los alimentos pueden crear microorganismos y la persona que lo consuma se puede enfermar. Estas enfermedades, como ya las conocemos, está la salmonela, la estafilococcus, etc. POES es uno de los 3 sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria en la alimentación, junto con BPF, Buenas Prácticas de Fabricación, y HACCP, Análisis de Riesgos de los Puntos Críticos de Control. Por definición, las POES son un conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento necesarias para la conservación de la higiene en el proceso productivo de alimentos. Esto incluye la definición de los procedimientos de sanidad, la asignación de responsables. El sistema POES contempla la ejecución de las tareas antes, durante y después del proceso de elaboración y se dividen en 2 procesos diferentes que interactúan entre sí. La limpieza, que consiste en la eliminación de toda materia objetable, polvo, tierra, residuos diversos, y la desinfección, que consiste en la reducción de los microorganismos a nivel que no constituyen riesgos de contaminación en el proceso productivo. Las POES deben cumplir con una rutina que garantice la efectividad de procesos en sí mismo y se compone de los siguientes pasos: procedimientos de limpieza y desinfección que ejecutará antes, durante y después de la elaboración, frecuencia de ejecución y verificación de los responsables de las tareas, vigilancia periódica de cumplimientos de los procesos de limpieza y desinfección, evaluación continua, eficacia de las POES y sus procedimientos para evaluar la prevención de todo tipo de contaminación. Ejecución de medidas correctivas cuando se verifica que los procedimientos no logran prevenir la contaminación.
Dado que la misión de las POEs es preservar la higiene en la elaboración alimentaria, debe asimismo contemplar factores externos que pongan en riesgo dicho propósito. En tal sentido, las POEs constituyen un factor de riesgo importante, ya que en caso de un incidente por insectos o roedores, estas contaminaciones no podrán ser controladas a través de los procesos Limpieza y sanitización de superficies. Como podemos observar, tenemos una superficie sucia y con restos de comida. Removemos el resto de comida y lo depositamos en el bote de basura. Aplicamos un poco de detergente y removemos la suciedad. Se limpia bien. Luego se pasa un trapo para poder limpiar y secar. Luego echamos desinfectante y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Se limpia bien. Por último, secamos bien la superficie para que no queden residuos de químicos. Y listo, tenemos una superficie limpia.